Compañeras y compañeros, en esta segunda parte de la charla vamos a hablar sobre los axiomas del debido proceso. Y como señalaba anteriormente, el debido proceso tiene garantías básicas para toda clase de juicios, inclusive para las cuestiones administrativas que están reguladas en el artículo 76 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el inciso primero del artículo 76 de la Carta Magna? Dice: en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. O sea que el debido proceso es un derecho. Y dice la doctrina que es un derecho humano, que tiene garantías básicas, que están reguladas en el artículo 76. Antes de comenzar a hacer el análisis jurídico de los números, del número 1 al 7 del artículo 76, permítanme manifestar que dentro del sistema penal ecuatoriano, dentro del derecho penal, dentro de la dogmática penal, existen varios principios, muchísimos principios, pero hay dos que son los pilares fundamentales del sistema penal, no solamente ecuatoriano, sino universal. Y que vamos a hacer énfasis justamente en esos dos, principalmente, que están en el artículo 76.2 y en el artículo 76.3 de la Constitución de la República, y que también, obviamente, son los pilares fundamentales que señala el COI en el artículo 5. El artículo 76.1 de la Constitución, compañeras y compañeros, como es de conocimiento general, dice lo siguiente. Dice: corresponde a toda autoridad administrativa o judicial. No solamente se refiere a los operadores de justicia, sino también a toda autoridad administrativa, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Recalco que los derechos tenemos, de los 444 artículos, 74 artículos se refieren a derechos. Y los derechos, para comprender esto, y como paso previo a hacer un análisis jurídico del 76, están regulados en el artículo 11 de la Constitución de la República. Y en él se manifiesta. Ese artículo es importantísimo para los operadores de justicia, para el sistema democrático del país, para el ciudadano común y corriente, conocer. En ese artículo 11 se establece que dentro de este nuevo Estado constitucional de derechos y justicia social, los derechos son progresivos. O sea que se pueden aumentar los derechos, pero no se nos pueden disminuir. Que todos los derechos son justiciables. O sea que podemos acudir a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer nuestros derechos cuando estos han sido violentados. Y por eso ya hemos señalado que tenemos garantías básicas. Además, los derechos tienen una serie de características, son inalienables, imprescriptibles, aunque no dice la Constitución que es imprescriptibles, son de igual jerarquía. Ya no existe la división que había antes de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces, para poder entender eso, siempre hay que remitirse al artículo 3 de la Constitución, al artículo 11, de la Constitución de la República. Veamos qué dice el artículo 2. Les recuerdo que este es uno de los pilares fundamentales. Dice: se presume la inocencia de toda persona. Igual sí a la Constitución Política de 1998. Pero la del 2008 le pone una frase especial que le da un viraje completamente diferente a esta presunción de inocencia. Este principio se llama presunción de inocencia, antes se llamaba presunción de culpabilidad, ahora se llama presunción de inocencia. Dice: toda persona es inocente y será tratada como tal hasta cuando haya una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Entonces, ¿cuáles son los parámetros de esta garantía básica del debido proceso? Es que toda persona es inocente. Toda persona que no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada es inocente. Toda persona que sea detenida debe ser tratada como inocente. La carga de la prueba no le corresponde a la persona procesada, le corresponde a la fiscalía. El fin del proceso penal es buscar una sentencia condenatoria. Por eso es fundamental la misión de la fiscalía en la investigación preprocesal, procesal y en la audiencia de juicio establecer, más allá de toda duda razonable, el convencimiento del juez de que existe un delito y de que hay responsables como autores o como cómplices. Más aún, cuando leemos en alguna posterior conferencia sobre la impugnación, sobre los recursos, especialmente sobre el recurso de revisión, veremos que ese recurso de revisión procede en cualquier tiempo. ¿Y por qué en cualquier tiempo? Porque el procesado puede justificar. Ahí sí viene la carga de la prueba, se remite la carga de la prueba. Tiene que justificar con nueva prueba de que se cometió un error judicial por parte de los jueces al dictar una sentencia injusta, sin existir el delito o sin ser el culpable. Pero este recurso de revisión se fundamenta justamente en la presunción de inocencia. Recalco, todas personas son inocentes y seremos tratados como tal hasta cuando haya una sentencia condenatoria ejecutoriada. El procesado sentenciado con condenatoria ejecutoriada, con sentencia condenatoria ejecutoriada, ya no goza de la presunción de inocencia, ya no goza de ese estatus inocente. Por esa razón, a él le incumbe, con nueva prueba, justificar el error judicial que cometida por los jueces en la sentencia en mención. Ese es uno de los pilares fundamentales del derecho procesal, además de otros principios. El siguiente, que también está en el Código Orgánico Integral Penal y está en primer puesto, y así debería haberlo sido, es el principio de legalidad, que está regulado en el artículo 76.3 de la Constitución de la República, que dice lo siguiente: pilar fundamental, todos son fundamentales, pero estos son los dos más importantes. Dice, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal. Recordemos que el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal señala de manera expresa y categórica que solamente los delitos tipificados y sancionados en el Código son infracciones penales. No hay en ningún otro cuerpo de leyes puede haber una infracción penal. Exclusivamente, solamente los que están sancionados y tipificados en el Código. Dice, con infracción penal administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Esto es lo que Ferrajoli dice, o lo que los axiomas jurídicos muy comunes en latín señalan: nulo crimen sine lege, nulla pena sine lege. Y para esto es fundamental trasladarnos al principio de reserva de ley, que está regulado en el artículo 132.2 de la Constitución, que establece de manera categórica que solamente la ley dictada por la Asamblea Nacional puede tipificar infracciones de materia penal. No hay otra forma. Nulla pena sine lege, nulo crimen sine lege. La carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía. La persona debe ser juzgada por su juez natural, por el juez competente y con el trámite correspondiente. Esta es una regla básica fundamental, principio de legalidad, que lo ratifica el COIP en el artículo 5, conforme vamos a hacer un análisis en minutos. El artículo 4, esto es fundamental.
Este artículo en doctrina se llama principio de transparencia judicial. Recordemos, compañeras y compañeros, que tenemos dos sistemas, el inquisitivo y el acusatorio en materia penal. El inquisitivo, donde el juez era el rey del proceso. Era el rey del proceso porque disponía pruebas de oficio, evaluaba sus pruebas de oficio, dictaba sentencia de acuerdo a las pruebas que él había dispuesto. En cambio ahora tenemos el sistema oral acusatorio, pero también vamos a hacer un análisis jurídico sobre el principio dispositivo. Me da la impresión, puede ser que yo sea el equivocado, y reconozco mis limitaciones, pero tengo entendido que el principio dispositivo, que estará en el artículo 168.6 de la Constitución, hay que entenderlo de otra manera. Sin embargo, yo respeto, no puede ser de otra manera, lo que dice el asambleísta nacional en el COIF y también lo que dice el asambleísta nacional en el proyecto que se está socializando sobre el Código General de Proceso en el COGEP, en el sentido de que el juez está vedado disponer pruebas de oficio. Aun cuando, me adelanto, el artículo 130.10 del Código Orgánico de la Función Judicial, al establecer las funciones jurisdiccionales del juez, establece la facultad de ver del juez de disponer pruebas de oficio para buscar la verdad, a excepción de las pruebas que señala la ley. Y a propósito de esto, compañeras y compañeros, y no me va a dejar de mentir la Corte Nacional de Justicia, en el mes de diciembre del 2014, hace pocos meses, vino un distinguido tratadista italiano, Michel Tarufo, en la que hacía hincapié que para que funcione este nuevo ordenamiento jurídico del país es fundamental el activismo judicial. Pero recalco, y soy respetuoso, por supuesto, de las normas que contiene el COIF en este sentido y que contiene también el Código Orgánico General de Procesos, de que la Asambleísta Nacional considera que el principio dispositivo es entre las partes procesales y solamente las partes procesales pueden disponer pruebas de oficio. Sin embargo, de que el papel del juez lo reconoce el COIF, como vamos a hacer un análisis jurídico del artículo 6, y también lo reconoce el COGEP, señala que el papel del juez dentro del nuevo ordenamiento jurídico es ser director del proceso. Director del proceso. No es un juez espectador, por favor. Como yo fui juez, nunca he sido juez de penal, fui juez de materia civil. Era un juez espectador. Simplemente me limitaba a ver que las partes, en este caso actor y demandado, jueguen limpio. Y jugar limpio era que cumplan las reglas de debido proceso que, como señalé hace pocos minutos, estaba en el artículo 24 de la Constitución Política anterior. Pero ese no es el papel del juez actualmente. Tampoco es un dictador, un juez arbitrario que puede hacer lo que quiera. No. Es el director del proceso. Pero por favor, señor, y si estoy equivocado, me disculpan, distinguidos compañeras y compañeros, pero la misión fundamental del juez es dictar una sentencia justa. Una sentencia justa. Y si yo, juez, considero que las pruebas aportadas por las partes no van a permitir dictar una sentencia justa, y yo tengo la obligación de buscar la verdad, dentro de las limitaciones correspondientes, por supuesto. Porque para entender el principio dispositivo, y esto es fundamental para entender el nuevo ordenamiento jurídico del país, obviamente que el juez no puede dar inicio a un proceso de oficio. Eso es obvio, es lógico. Son las partes procesales, en este caso la Fiscalía General del Estado. O sea que la cancha en la cual se va a desenvolver el proceso, si estoy equivocado me disculpan, la cancha en la cual se va a desenvolver el proceso penal, lo traza ¿quién? La Fiscalía, el Delito de Acción Penal Pública, la Fiscalía y el procesado. Por supuesto que sí. El delito de acción penal privada, el creyente y el creyado.
Por supuesto que sí. En materia civil, el actor y el mandado, por supuesto que sí. Pero dentro de esa cancha trazada por las partes procesales, el juez juega un papel fundamental dentro del activismo judicial. Y esto hacía hincapié Michel Tarufo en la conferencia, llamaba la atención a los señores jueces de la Corte Nacional, porque si no hacen hincapié, no hacen conciencia de esta facultad de ver, no cambió nada, absolutamente nada. Y esto, por favor, ya lo recalcaba el doctor Santiago Andrade Ubidia, distinguido ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, actual vicerrector de la Universidad de Minas, Simón Bolívar, hace 15 años cuando siguió una maestría en dicha universidad. Y no solamente el doctor Santiago Andrade Ubidia. Lean, por favor, Reinaldo Davis de Chandía, hace más de 40, 45, 50 años de atrás. Decía, señores jueces, abran la mente a este proceso de cambio. Sin embargo, recalco una vez más, tanto el Código Orgánico Integral Penal como el Código Orgánico General de Procesos que se va a aprobar en estos días, señala de manera taxativa que los jueces no pueden disponer pruebas de oficio, lo que pueden pedir aclaraciones y apelaciones a los testigos, es nada más. Lo cual evidentemente contraría el activismo judicial. Obviamente que tengo que reconocer que es un ámbito bastante delicado. Hay que formar a la escuela judicial, a jueces, porque la única prueba, obviamente, que todos conocemos que no puede disponer de oficio es la prueba de testigos, así lo señala el Código de Procedimiento Civil. Pero tú nada más buscar la verdad, dictar una sentencia justa. Bueno, pero insisto una vez más, el principio dispositivo está concebido tradicionalmente, en mi criterio personal, por el asambleísta nacional, tanto en el COIF como en el COGER. ¿Qué dice el artículo cuarto de las reglas básicas del debido proceso? Dice: las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Por esa razón, compañeras y compañeros, operadores de justicia, es fundamental el análisis jurídico, el estudio profundo de la Constitución de la República. Hace 50 años, cuando yo comencé mis estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Monseñor Juan Larraurién hacía énfasis, en esa época era lo correcto, la importancia de la ley, la importancia del derecho civil. Era lo que ahora es la Constitución de la República. Imagínense, teníamos 2 horas diarias de derecho civil y 2 horas a la semana de constitucional. Ahora es fundamental el derecho constitucional, escuela judicial, escuela de fiscales, dirigida por un distinguido amigo, PhD Teodoro Barros, está haciendo una labor brillante. Hacer hincapié en esta materia constitucional porque es la llave que abre todos los armarios donde hay conocimientos jurídicos. Y para entender la Constitución de la República, una vez más, y no me cansaré de repetir, es fundamental el principio de integralidad. Ya vamos a hacer un análisis jurídico, no sé si tengamos tiempo. El artículo 13 del COIF señala cuáles son las reglas de interpretación. Y dice principio de integralidad. O sea que hay que leer toda la Constitución, hay que saber todo el ordenamiento jurídico constitucional para poder interpretar una norma. Ya sea del COIF, ya sea del COGEB, ya sea de cualquier otra ley secundaria. De tal modo que, si es que la prueba ha violado derechos constitucionales, no tiene valor alguno y de manera categórica establece que carecerá de eficacia probatoria. Esto se llama, recalco una vez más, principio de transparencia judicial. Y aquí vale la pena hacer énfasis en lo siguiente. Dentro del sistema inquisitivo, el fin justificaba los medios. Por supuesto. No había que dejar en impunidad un delito. Pero es el sistema inquisitivo. Pero ahora tenemos ya, hace algunas décadas atrás, el sistema acusatorio oral. Y el sistema acusatorio oral, el fin no justifica los medios. O sea que la investigación
de la fiscalía, de la policía, tiene que ser acorde a lo que señala la Constitución de la República, acorde a lo que señalan los tratados internacionales de derechos humanos. O sea que no vale la investigación por investigación. Solo vale la investigación que se acoge a la norma constitucional. No olvidemos que el debido proceso es: no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Obviamente que este principio de transparencia judicial debe ser debidamente analizado por los señores jueces, porque yo he manifestado públicamente en algunos trabajos que he publicado, en algunas charlas que he dado, si es que la policía judicial, si es que mis compañeros fiscales, si mis amigos jueces no cumplen con la Constitución de la República, con los tratados internacionales de derechos humanos en sus funciones específicas, ¿qué poder moral tendría el Estado ecuatoriano para exigir que el común ciudadano cumpla con la Constitución y la ley? Es grave. Esto es lo que se llama, no coseca fareta nores, y ustedes conocen muy bien el fruto del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, los frutos no tienen ningún valor. Ahora, obviamente, hay nuevas teorías que se puede inyectar y sanear ese fruto del árbol envenenado. Obviamente que será materia de una nueva charla, si se puede sanear o no se puede sanear el fruto del árbol envenenado. Y hay teorías que se aplican especialmente en el sistema oral acusatorio de los Estados Unidos sobre cómo convalidar esta prueba que a veces violenta normas constitucionales. Pero la norma del 4 del 76 es categórica. La segunda, el número 5 dice: en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. Principio de ultraactividad. La ley, como dice el Código Civil, es para el futuro, para lo futuro. Pero por excepción, si la ley favorece al reo, tiene retroactividad. Pero también aquí está el principio de favorabilidad, que vamos a hacer un análisis del artículo 5.2 del COIF y el artículo 16, que establece el principio de favorabilidad. De tal modo que si en el COIF existen sanciones penales que son diferentes a las que establecía el Código Penal que estuvo vigente hasta el 10 de agosto del año pasado, obviamente el juez de oficio o a petición de parte tiene la obligación de aplicar este principio de favorabilidad en atención a lo que señala el artículo 76.5 de la Constitución de la República. Si desean, lean por favor los artículos 33 y 34 del Código Civil, en la cual señala, como se llama, que la ley siempre es para lo futuro. Aun cuando estas normas del título preliminar del Código Civil, en gran parte de ellas, evidentemente por los años que fueron dictados hace 200 años atrás, algunas de ellas ya son inconstitucionales. Dice, número 6 del 76, la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Como ustedes conocen, compañeras y compañeros, es el equilibrio entre el poder punitivo que tiene el Estado a través del COIP y los derechos del ciudadano. ¿Y cómo se aplica este principio de proporcionalidad? Se aplica en dos momentos procesales fundamentalmente, en mi criterio personal: al momento de que se dictan medidas cautelares personales y al momento de que se dicta una sentencia condenatoria, el momento de imponer la pena. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, las circunstancias que se cometió la infracción, la personalidad del infractor. Pero también vale la pena comentar
que hubo una serie de irregularidades, especialmente aquí en la ciudad de Quito, respecto a los tribunales de garantías penales en la aplicación del principio de proporcionalidad, muy específicamente en los juicios por tráfico de drogas. Me explico. Habían juicios por tráfico de drogas de 4 kilos de cocaína, que se ponía 4 años. Habían juicios de tráfico de cocaína de 40 gramos, se ponía 6 años. El mismo tribunal. Entonces, frente a esta arbitrariedad de algunos señores jueces que conformaban tribunales de garantías penales, los mismos señores jueces hicieron una consulta a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, ante una resolución dictada el 19 de enero del 2012, señaló que este principio de proporcionalidad se lo aplica dentro del margen mínimo y máximo que establece la ley de la materia. Obviamente que, como ustedes conocen, el Código Orgánico Penal, con la regulación del CONCEP, se estableció tablas especiales para de mínima, mediana, o de máxima más escala y máxima escala sobre las drogas, y de acuerdo a eso se sanciona, lo cual me parece lógico, ¿no? Pero ahí está la resolución de la Corte Constitucional que dice entre el mínimo y el máximo que señala la ley correspondiente. En este caso era el Código Penal, ahora es el COIP, ¿no es cierto? Entre el mínimo y el máximo. Si dice entre 12 y 16 años, me pueden poner 12 años, 13, 14, 15, 16, no me pueden poner 17, ni me pueden poner 11. Obviamente, si atenuantes ahí sí. El número 7 dice: el derecho de la persona a la defensa incluirá las siguientes garantías. Compañeras y compañeros, les comentaba que dentro de este proceso de cambio que vive el país es un viraje de 180 grados entre lo que decía la Constitución Política de 1998 y lo que dice la Constitución Política de 2008. Si ustedes revisan, me parece que el artículo 24, número 10 de la Constitución Política del 2008, señalaba que el derecho a la defensa en toda clase de juicios, nadie queda indefensión. En cambio aquí es banda ancha. O sea que el derecho a la defensa está regulado en el artículo 76.7 desde la letra A hasta la letra M. Banda ancha, o sea que es una constitución garantista, por supuesto. Y considera que el derecho a la defensa es uno de, valga la redundancia, es uno de los derechos más importantes, el más importante que existe. Por esa razón, regula en estos artículos, para que hagamos un pequeño análisis. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento. Obviamente, ¿no es cierto? Esta es una solemnidad sustancial. Si se limita este derecho a la defensa, produce la nulidad del proceso. Esta es una de las causas de nulidad que establece la etapa de impugnación del COIP, como una de las causas de nulidad. Que no se haya ejercido el derecho a la defensa conforme manda la Constitución. B dice: contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. O sea que tanto los sujetos procesales, y ustedes conocen que los sujetos procesales son el procesado, la víctima, la fiscalía y la defensoría, tienen esta oportunidad de tener el tiempo suficiente para ejercer su derecho a la defensa. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Derecho de igualdad de armas, correcto. El derecho a la igualdad está en el artículo 11.2, o sea que está garantizado este derecho. Dice: los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. O sea, todos los juicios en materia penal son públicos, a excepción de 4, que son los que se refieren a adolescentes infractores, que son los que se refieren a delitos sexuales, que son los que se refieren a violencia intrafamiliar y a seguridad del Estado. Todo lo demás, además, si yo soy procesado, tengo el derecho de acceder a los documentos y actuaciones del procedimiento. Obviamente, si yo no soy investigado, no soy procesado, yo no puedo pedir esos documentos y esos procedimientos. Pero si yo soy investigado, tengo derecho a acceder para ver de qué me están acusando, para poder ejercer mi derecho a la defensa. La letra E dice: nadie podrá ser interrogado, ni aún por fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. De este modo, señores,
compañeras y compañeras, se da majestuosidad a la administración de justicia. No pasa lo que sucedía hace 50 años atrás, que las declaraciones de las personas detenidas se lo hacían puerta cerrada en el SIG. Ahora no tienen ningún valor esas declaraciones. Yo como procesado, como detenido, tengo el derecho a tener a mi abogado, defensa técnica, y también el derecho material a la defensa propia de uno. O sea, derecho a la defensa técnica, derecho a mi abogado particular, al abogado de mi confianza. Y si por cualquier circunstancia yo no nombro a este abogado particular de mi confianza, el Estado me da un defensor público. Y un defensor público que debe ejercer el derecho a la defensa, pero a la mejor defensa, no a cualquier defensa. Dice, ser asistido gratuitamente la F de tal modo que si algún interrogatorio no está con su abogado de confianza, con su defensa técnica, no tiene ningún valor ese interrogatorio. Dice F, ser asistido gratuitamente por un traductor o traductora o intérprete si no comprende o habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. ¿Por qué este derecho a la defensa? ¿No es cierto? Si yo no hablo el idioma castellano, el español, simplemente me tiene que dar un intérprete. Y más aún en otras legislaciones se exige que no solamente me den intérprete, sino que me den un abogado que conozca el idioma. Porque yo tengo el derecho no a cualquier defensa, sino el derecho a la mejor defensa. Eso es cumplir con la norma constitucional. Dice la G, en procedimientos judiciales ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público, no podrá restringirse el acceso ni comunicación libre y privada con su defensora o defensor. Este es derecho a la defensa. O sea que el contacto directo y el secreto profesional entre el abogado en libre ejercicio profesional, que es mi defensor, o el abogado de la vida pública, que es mi defensor, y su cliente, darle todas las facilidades para ejercer su derecho a la defensa. Porque no olvidemos que dentro del sistema penal ecuatoriano, pues la parte más débil, dice así la doctrina, es el procesado. Porque por un lado está todo el aparato estatal frente al procesado, que a veces no tiene ni siquiera un abogado que conoce el nuevo sistema penal acusatorio, lo cual evidentemente podría ocasionar la indefensión y la nulidad del proceso, porque el artículo 75 de la Constitución, no se olviden, garantiza la tutela judicial efectiva, imparcial, expedita, y que nadie se puede quedar en indefensión. Más aún, compañeras y compañeros, si es que me está haciendo una mala defensa, y yo como delegado del señor doctor Carlos Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, cuando actúe en las audiencias de casación y en las audiencias públicas de fundamentación de casación o de revisión, he visto en algunos casos que los señores jueces suspenden la audiencia porque simplícidamente considera que no le está dando una defensa técnica, una defensa conforme se da la Constitución, y suspende en ese momento la audiencia y envía al Consejo de la Judicatura la actuación de este abogado técnico o defensor público, o no he visto de la Fiscalía que está dando una mala defensa. H dice, presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Esto es fundamental porque de este modo se está aplicando el principio de contradicción, porque el juicio es una controversia judicial entre dos partes que están en diferente posición. O sea que por ejemplo, en materia civil, el mecanismo de ataque que tiene la parte actora es su acción a través de la demanda. El mecanismo de defensa que tiene el demandado es a través de las excepciones que interpone en la contestación a la demanda. Igualmente, en materia penal, la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Además, solamente él es el titular de la acción penal pública. Y en cuestión de adolescentes infractores, es el único. No puede actuar nadie más, sino la Fiscalía. El siguiente dice, nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. Es lo que se llama el no bis in idem, no dos veces sobre el mismo hecho. Y para comprender este principio de no bis in idem,
Es fundamental hacer un análisis jurídico del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, donde está la cosa juzgada. Los tres elementos fundamentales para que exista la cosa juzgada: identidad de cosa, identidad de persona, identidad de objeto. Entonces, si además, de manera categórica, la Constitución de la República establece que si yo fui juzgado por la justicia indígena, eso produce cosa juzgada. Ya la justicia ordinaria ya no me puede tocar. La siguiente, luego vamos a un pequeño receso, dice: quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza o juez o autoridad y a responder al interrogatorio respectivo. O sea, compañeras y compañeros, la comparecencia de los testigos y de los peritos es fundamental en un proceso. Y no es que el perito o el testigo, si quiere, va a declarar o no. Tiene que ir a declarar. Y tiene que declarar la verdad, solamente la verdad. ¿Sí? Porque lo contrario no se puede realizar, por regla general, la audiencia correspondiente. Y el perito o testigo no se puede acoger al derecho al silencio, como sí se puede acoger al derecho al silencio la persona procesada. Esto es una obligación cívica que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en este país llamado Ecuador. Y además tiene que contestar al interrogatorio. En cuestión de adolescentes infractores, el adolescente infractor, compañeras y compañeros, señala el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y esto es interesante. Puede interrogar al testigo. Es una de las innovaciones interesantísimas que establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Entonces vamos a entrar en un receso para comenzar la tercera y luego la cuarta etapa de esta charla. Gracias, compañeros, por su atención.